buenas, otra vez bienvenidos a este curso. Hoy vamos a dar básicamente ya el primer paso hacia los JavaScripts, aunque aún no vamos a programar nada, vamos a introducirnos en este mundo. Bien, antes de empezar con eso, voy a daros la última puntualización importante de este cursillo rápido de Blender. Bien, si hasta ahora hemos puesto objetos, en el juego siempre se ven todos oscuros porque no hay luz. Hay varias formas de iluminar una escena, así que simplemente os las voy a enseñar de un modo rápido. Nosotros nos vamos a... nos vamos a Game Object. Un segundo, está un poquito vago hoy. ¿Qué pasa? Vale, sí, ya. Creamos otro. Perdona por esto, está acabado de arrancar y estaba haciendo muchas gilipolleces. Bien, hasta ahora habíamos dado todo esto. Esto no os voy a decir aún para qué sirve. Hemos hecho ropa y hemos hecho... Bueno, esto de aquí aún no hace falta que sepáis para qué es. Bien, hasta ahora, por ejemplo, estábamos a oscuras, pero si yo, por ejemplo, le pongo un spotlight, el spotlight es una linterna. Para que os hagáis una idea, es un foco de luz que puede ser lo que queráis. Como veis, solo ilumina la parte en la que está lanzando la luz. Puede añadir un area light, que simplemente es esta área estará iluminada. Ahora no tengo nada que lo refleje muy bien, pero significa que en toda un área, voy a bajarlo, quizás sea... Bueno, de todas formas no os preocupéis, el área es el que menos se suele utilizar. Porque, a ver, en la versión gratis os recomiendo que utilicéis los tres que voy a poner en esta escena y nada más. Bien, le voy a meter un... vale, aquí. Otro que va a ser un punto de luz. El punto de luz ilumina todo aquello que esté cerca de él, en un radio. Y este, cuanto más grande, más lejos. Luego está la intensidad y todo esto, pero como ya os he explicado en otros casos, me lo estoy saltando porque no creo que sea difícil de entender. Pero bueno, básicamente, y el último que debería interesaros es este. Este de aquí. El objeto Directional Light dará igual donde lo coloquéis, sería como un sol. Bien, significa que vosotros, según el giro que le deis, la iluminación va a darle a los objetos de una forma u otra. Y da igual que esté aquí, que esté ahí de arriba, que esté donde sea. Va a ser una luz que va a llegar por todas partes igual. Va a ser como un sol, como bien he dicho. Bien, si esto ya ha sido sencillo, vamos a pasar a la parte complicada. Bien, hasta ahora no habíamos dado mucha cosa, habíamos dado básicamente cómo poner objetos en la escena, tanto importados como las mallas de Unity, meterles colisiones, todas esas cosas. Pero hoy vamos a dar un paso más allá. Vamos a empezar a darle vida a vuestras cosas. De modo que yo ahora me voy a la carpeta donde creé el JavaScript, en concreto en la primera clase, para demostraros las dependencias en las que estaba alojado un proyecto, y voy a enseñaros cómo se añade un JavaScript. Bien, se puede añadir de tres formas posibles: arrastro y suelto, y el objeto ya tendrá ese JavaScript. ¿Veis? Aquí estaría el JavaScript. La otra opción es de aquí
aquí, cuando lo pongáis en Add Component, ya se añadirá el componente. Y la última, porque esta ahora es fácil, pero cuando tengáis 200.000 scripts en C, en JavaScript, en tal, os digo que os vais a morir. Así que, si conocéis los nombres de los scripts, solo tenéis que hacer lo siguiente. Le dais a añadir componente y buscáis bla bla. Y bla bla os aparecerá. Solo con clicar aquí ya lo tendréis en el ojo. Bien, esas son las tres formas de añadir un JavaScript. No está muy allá, pero bien, esto a nivel de interfaz sigue siendo sencillo. Pero ahora vamos a empezar ya con lo que sería picar código. Bien, picar código no es tan bonito como os lo hayáis imaginado, pero desde luego es necesario. Así que cualquier JavaScript que tengáis, o cualquier C# o cualquier, me da igual el lenguaje que escojáis, todos pueden valer. Personalmente os recomiendo JavaScript. Le dais doble clic y solo con la función start y con la función update. Ya os diré qué es cada cosa en su momento. Pero bien, ahora vamos a empezar con los tipos de variables. De momento, las variables que os voy a enseñar son bastante genéricas y bastante básicas, pero son suficientes como para empezar a aprender todo lo que sería necesario a un nivel más sencillo. No sé si esa sería la palabra, pero bueno, básicamente os voy a enseñar cómo se pueden editar desde aquí, cómo se pueden crear y luego cuáles van a tener su repercusión a nivel del JavaScript para poder utilizarse. Bien, las variables que ahora de momento las funciones no sabéis qué son, solo sabéis que son funciones. Bien, las variables que están dentro de una función, estas no van a poder ser llamadas directamente del programa, pero las que estén declaradas aquí, sí. O sea, esto se llama zona de declaración de variables, antes de empezar en las funciones. Pero bueno, cada uno le llama como les salga. Así que empezamos por básicamente variables que pueden encontrarse en una escena o en las dependencias del proyecto, que sería una textura de pantalla, como ya vimos, un texto de pantalla, un objeto de juego y un objeto para moverse. Ojo, el objeto de juego va a tener distintos usos. Por ejemplo, uno de los usos del GameObject es entrar en el render. Render es para que se vea, ¿vale? O sea, es hacerlo visible o invisible, para poder destruirlo, para poder hacer ciertas cosas. Y luego el objeto transform es para moverlo. No intentéis mover un GameObject ni intentéis eliminar un transform. Bueno, a lo mejor eliminarlo sí, pero no intentéis decirle cosas de render a un transform porque os va a mandar a donde ya estáis. Y bien, luego estas son hasta el boolean, son variables de programación sencillas que creo que todo el mundo ya conoce si ha estudiado programación. No obstante, números enteros, números decimales, que además lo estáis viendo en la descripción, ¿vale? Números decimales, verdadero y falso, este no es muy difícil. True y false, eso, true false es bastante sencillo. Bien, el vector tridimensional contiene los ejes, creo que el nombre era cartesiano, perdona que no me haya informado para este, pero contiene los ejes X y Z directamente. Es una matriz de 3 dimensiones en la cual se podrá pillar la posición de un objeto, sea este cual sea. Y bien, y la rotación sería coger la rotación de un objeto. Bien, objetos también que se pueden exportar del proyecto. Estarían sonido, estarían textura y estarían materiales. Hay muchos más, pero básicamente he dejado 3. Repetiros siempre que toda la información que necesitéis estará en Unity. Yo os enseño cómo declarar una variable, ¿vale? Pero todo lo que necesitéis va a estar en Unity. No puedo exponerlas todas porque me pasaría día y medio aquí hablando. Bien,
Por último, voy a ir a las últimas que considero que resultarán bastante importantes, como por ejemplo está la variable color, estará la variable rigid body, estará la variable colisión, la variable cámara y la variable luz. La luz solo podrá contener una luz, la cámara solo podrá contener una cámara, la colisión solo podrá contener la colisión de un objeto, que será un complemento, el rigid body solo podrá contener un complemento del objeto y el color pues solo podrá contener un color. Bien, esto luego os enseñaré cómo se edita desde el programa. Segundo, los arrays son una forma de declaración de variables más simple y enfocada. Bien, hasta ahora habéis visto declaraciones sencillas. Por cierto, antes de proseguir, una cosa que se me había olvidado, para declarar un objeto siempre la estructura es la misma como estáis observando. Var, nombre, dos puntos y luego estos son palabras reservadas, no las pongáis aquí nunca. Si ponéis esta palabra aquí os va a dar error, va a petar el programa. Bien, seguimos. Aquí empezamos con un array, por ejemplo, ¿vale? Y se pueden declarar de varias formas. La primera es var el nombre del array igual a new array. Esto simplemente, para que os hagáis una idea, va a ser muy genérico. Todos, cuando digo todos, podemos utilizar este tipo de array y podemos meterle cualquier cosa. Como podéis ver, este no tiene definido un tipo de variable. Tenéis aquí todo lo que puede entrar. Simplemente ahí podéis meterle de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Bien, el segundo sería, por ejemplo, bueno, este me lo voy a saltar. Este, por ejemplo, solo admitiría números. ¿Y qué diferencia hay? Que cuando yo hago esto, esto ya tiene un tipo de variable predefinido, no va a poder entrar otra cosa. Y bien, si yo, por ejemplo, aquí le doy un número, solo va a poder contener 8 cifras. Bien, ya está. Eso es todo lo que debéis de saber por el momento de variables. Luego deciros también que si, por ejemplo, y esto es bastante sencillo, cualquier componente que requiera vuestro objeto en pantalla, de los que ya habíamos visto, como colisión, como lo que sea, simplemente tenéis que mirar en el panel qué cosas va a necesitar. En concreto, tenéis que mirar aquí qué cosas va a necesitar y decirle aquí qué cosas va a necesitar. La estructura es bastante sencilla. Le decís el @speed, esto es bastante sencillo, el que requiere un componente, y aquí entre paréntesis le metéis el componente que queráis. Bien, antes de salir ya de este lío, voy a deciros unas par de cosas interesantes sobre a la hora de la programación. Para mirar el tutorial, entendéis lo siguiente, entendéis que lo que son las variables se declaran con palabras reservadas que no pueden ir aquí. Pero tenéis que fijaros que al final de cada línea, antes de los comentarios van definidos por esto, ¿vale? O sea, barra barra significa un comentario. Esto no saldrá en la ejecución de vuestro script. Bien, todas las líneas tienen que acabarse en punto y coma, porque si no se acaba en punto y coma, el script va a dar error y a la mierda todo. Bien, basta de marearos por hoy. Ha sido muy intensivo, pero ya tenéis todos los tipos de variables, al menos que vais a necesitar de forma rápida para vuestro propio videojuego. Bien, ahora vamos a saltar a aquí. Bien, como os estaba diciendo, ¿vale? Aquí tenemos todos los tipos de variables que había declarado en el anterior. Vale, empecemos. De momento a estos no les había dado tamaño, pero bien, vamos a empezar. Yo, por ejemplo, cuando estoy hablando de una textura de pantalla, si intento meterle un cubo, no me va a dejar. ¿Ves? No me deja. Ni en un texto de pantalla. Tiene que ir lo que yo le había dicho que tiene que ir. De modo que si yo creo un texto,
Ahora cuando me aparezca, sí que podré insertarle el texto en la variable. Un segundo. Esto, vale, ya está. Significa que ahora yo, cuando le pille aquí, me voy a texto y texto sí que me lo va a admitir dentro de su variable. Veis que va un poquito trompicones, pero tranquilos, que esto no pasa. Vale. Este se insertaría aquí. Ya está. Veis que esta variable ya está definida. Bien. Luego, por ejemplo, en cuanto a un objeto del juego, en un objeto del juego puede ir todo. Y en un transform, en un objeto que está preparado para moverse, puede ir todo. Después, por ejemplo, o sea, quiero decirte, ¿ves? Entra desde una cosa de pantalla hasta un cubo. También tened en cuenta una cosa. Esto no sería... A ver. Bien. Esto no tiene por qué ser un problema. Podéis llamarlo de forma recursiva. Puede llamarse a sí mismo. ¿Vale? O sea, por ejemplo, si yo en el transform intento meterle el cubo en el que está alojado el JavaScript, no va a daros ningún fallo. Podéis llamaros a vosotros mismos. Eso es bastante sencillo. Bien, el número entero que os había dicho, este no va a aceptar decimales. Veis que si yo pincho 1,3 no sale 133, pero aquí en el número no entero, si yo le doy 1,3, sí que me admite 1,3. Bien, tampoco os advoquéis todos al float, porque eso a lo mejor no sería bueno y a lo mejor necesitáis en algún momento que haya un integer o un int. Bien, cadena de caracteres, aquí es para escribir, podéis escribir todo lo que queráis, podéis escribir hola don Pepito, ¿vale? Luego, verdadero o falso, aquí se mostrará con una casilla. Bien, si la casilla está desmarcada es falso, si la casilla está marcada es verdadero. No tiene mucha dificultad. Bien, el vector dimensional son las posiciones en X y Z que contiene este objeto, posición. ¿Vale? Si nosotros por JavaScript, ahora no lo vamos a hacer, pero le asignásemos la posición de un objeto a esta vector dimensional, tendría esos mismos valores que hemos visto ahí arriba. Bien, sonido, por ejemplo, sería, como ya tuve la sensatez de exportarlo, sería esto, un sonido, es un sonido. Después, textura, esto es una textura. ¿Veis? Y luego, por ejemplo, un material, ya tengo un material preparado. Después, el color simplemente se puede definir aquí perfectamente, o más adelante os explicaré por JavaScript cómo darle los valores RGB y alfa para un color. Pero si yo le digo aquí y le digo que de alfa esté a esto, ya tendría este color en el JavaScript. Bien, de esta manera, si yo, por ejemplo, ahora quiero añadirle aquí el rigid body que tiene ya insertado este objeto, que ya he tenido la idea, solo con coger y arrastrar, lo bajaría. Quien dice este rigid body dice cualquier rigid body que tengáis en la escena. Así que no sufráis por eso, que no va a ser un problema. Y bueno, tampoco os rayéis mucho si después veis que a lo mejor es que a lo mejor el rigid body, yo que sé, cualquier cosa que sea, pues vale, perdón, más fácil así. Claro, eso es la cámara. ¿Veis? Una cámara solo podrá seleccionar una cámara. Por cierto, que esto no os había dicho, si pincháis aquí, los puntitos estos de aquí, cuando le pincháis podéis ver que ya tenéis un listado de las cosas que podéis meter y las que no podéis meter. ¿Vale? Bien, y en rigid body de momento el cubo.
se puede llamar a sí mismo porque tiene un rigid body. Pero estamos llamando al componente rigid body del cubo. Simplemente, vale, ahí lo había dicho mal. Arrastrando el cubo hasta aquí, comprobaréis que el objeto ya está. Y bien, bueno, una luz sería coger una luz cualquiera de la escena que para algo las he preparado y, por ejemplo, esta de aquí, la Directional Light, por ejemplo, veis que tiene esto. Es importante, lo que pone light es que es una luz. Creo que el que sepa inglés está diciendo eso es demasiado obvio, pero bueno, mejor decirlo que no decirlo. Bien, yo ahora a la luz le meto luz y ya está, y ahí tenéis la luz que se podría editar. No vamos a entrar en editar aún, pero bueno. Luego, importante, aquí los arrays que habéis visto en objetos y en arrays numéricos, ¿vale? De momento eran... No. O sea, estos, para que os hagáis una idea, cuando declaráis un new array no va a aparecer aquí, porque diréis, ¡hey, había 3! Vale, el primer array no está porque está declarado con un new array y esto no aparece. Pero si yo declaro un array de un tipo de variable concreto, sí que me va a permitir llamarlo desde aquí. De modo que si yo le digo que un tamaño del array van a ser 4, cada elemento que yo le quiera meter, como este es por ejemplo es de GameModText, puedo meterle todos los que quiera. Ya os explicaré cómo se llaman a través de JavaScript y todas estas cosas, pero de esta manera ya podéis tener unos arrays muy extensos. O por ejemplo, yo le digo que el tamaño del array va a ser 8. Pues con que yo le diga que es 8, le puedo decir que por ejemplo va a ser 12, 33, 56. Recordad que este era de tipo integer, así que si yo le doy punto, el punto no lo va a leer y al final me va a insertar un 6 más, no 56,6. Si hubieseis querido, tendríais que haber creado un array de formato. Bien, y sabiendo que ahora mismo estaréis bastante mareados, porque lo sé, estaréis bastante mareados, voy a dejar que maldigáis mi alma de todas las maneras posibles e intentéis realizar este sencillo ejercicio. Si lo conseguís, tiráis hacia adelante. Que no, volvéis hacia atrás. Que os hagáis un lío, contactáis conmigo, que para algo están las direcciones de contacto en la descripción del curso. Bien, cosas más importantes que tenía que deciros. En la próxima clase entraremos ya, si bien habéis visto alguna cosa, lo que eran las funciones, que son, para qué sirven, algunas cosas como por ejemplo alguien que ya haya programado dónde están los eventos, cómo son los eventos aquí en Unity. Y básicamente también daros unas cuantas instrucciones que van a ser bastante útiles, o sea, instrucciones que vais a poder utilizar mucho, como por ejemplo encontrar objetos, destruir objetos, transformar su posición, rotación y demás, hacer un render en on y en off, o sea, activarlo y apagarlo, activar y apagar una colisión, restringir un rigid body y bueno, quitarle la gravedad a un rigid body. Bien, eso es todo lo que vamos a dar en el próximo curso. Por eso, si esta os ha parecido un poquito densa, a lo mejor la próxima os parece mortal. Así que espero que os toméis un buen café y que decidáis ir con ganas. Bien, los arrays, no os preocupéis que hasta ahora de momento solo os he enseñado cosas básicas para que sepáis que existen. Pero de momento no vamos a proseguir por ese camino. ¿Por qué? Porque ahora mismo entrar a explicaros cómo funciona un array quizás fuese demasiado lioso. Bien, importante, la próxima clase venid despejados. Os espero.